Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy jueves 19 de marzo de 2026 estamos conectándonos por UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Guayas, UNP Guayas. Iniciamos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional que llega a ustedes de lunes a viernes a partir de las 10:30. Vamos con los titulares. Organizaciones pro vida piden que Noboa bloquee el cambio de género en la cédula. ¿Quién es Lobo Menor, asesino de Villavicencio capturado en México? Lo veremos más adelante. Ecuador y Colombia investigarán de dónde vino la bomba que apareció en la frontera. Ecuador gasta 4.9% del Producto Interno Bruto PIB en incentivos tributarios, pero sin más empleo ni inversiones. Ecuador, 1 de cada 7 muertes de menores de edad es producto de un homicidio intencional. Camión con varillas choca a bus interprovincial y deja varios heridos en Guayaquil. Durán lleva 8 días sin muertes violentas. La policía realiza controles en puntos estratégicos. Trump amenaza con volar por completo el mayor yacimiento de gas de Irán si vuelve a atacar el GNL de Qatar. Y la Eurocámara despeja el camino para la plena aprobación del acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos. Estos son los titulares que estaremos desarrollando en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Postdata TV, Gloria Visión TV, estopensamos.com y Coral Noticias Nueva York. Gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional y el resto de nuestros programas. Iniciamos con las noticias. Aunque la Corte Constitucional le ordenó al registro civil que permita que los menores de edad desde los 12 años puedan realizar el cambio de género en sus documentos de identidad. Desde las organizaciones pro vida consideran que el presidente Daniel Noboa puede impedir que esta disposición se aplique. Textualmente dicen: hacemos un llamado al presidente Daniel Noboa que se pronuncie porque hasta el momento no se ha pronunciado al respecto de este tema. Como la máxima autoridad de este país, la facultad de vetar esta sentencia o no acatarla. Sino ¿dónde quedan sus palabras de que defiende a las familias y a los niños y niñas?, afirmó Hassan Pavón, presidente de Pro-Life Army Ecuador. Ayer los grupos pro vida se manifestaron en los exteriores de la Corte Constitucional en Quito para exigirles a los magistrados que revean su sentencia. Para esto se presentaron una queja ciudadana y anunciaron que iniciarían la recolección de firmas en contra de la decisión. A la propuesta incluso acudieron personas de la comunidad LGBTI, quienes también rechazaron la sentencia de la Corte, pues la consideran lesiva a los niños que no tienen la madurez para tomar este tipo de decisiones, y señalaron que esto provoca más y más rechazo de la sociedad. Esto hemos leído de elmercurio.com.es. También el Mercurio nos dice que la primera noticia sobre la captura en México de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, la dio la presidenta de Colombia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien señaló que las policías ecuatoriana y colombiana y mexicana habían trabajado en conjunto por 2 meses para capturar a quien se acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial. El seguimiento a Lobo Menor habría empezado en Colombia, en las ciudades de Medellín y también Itaguí, donde habría estado viviendo por casi 4 años, mientras que en México se alojó en Polanco, un sector de la capital de este país que es conocido por ser donde viven las personas adineradas. El secretario de Seguridad Federal de México, Omar García
Fuchs informó a informó que Ángel Esteban Aguilar Morales llegó a este país con papeles falsos que le acreditaban la nacionalidad colombiana y que el nombre de Juan Carlos Montero Mestre es el que había utilizado. John Reinberg, ministro del Interior, confirmó la colaboración de México y Colombia para capturar al lobo menor y puntualizó que será extraditado a Ecuador e inmediatamente se lo trasladará a la cárcel del Encuentro, prisión de máxima seguridad, ubicada en la provincia de Santa Elena. Se encuentra en el aeropuerto El Dorado, esperando terminar sus trámites para que sea enviado a Ecuador, donde irá directamente a la cárcel del Encuentro y a que siga el proceso del cual intentó escapar, afirmó Reinberg. En 2014, Ángel Aguilar fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de Juan Antonio Serrano Salgado, hermano del exministro de José Serrano. El crimen ocurrió en Cuenca en medio de una riña. Sin embargo, solo pagó 8 años de prisión, cuando el juez Víctor Barahona le concedió la prelibertad y dispuso su presentación periódica en Quito. Según un informe de la Policía Nacional, Lobo Menor apenas se presentó en 8 ocasiones ante la justicia y posteriormente, debido a un incidente violento que se produjo en una comparecencia, se le autorizó registrar su asistencia vía mail. A partir del 2022, Aguilar dejó de ser rastreado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, que no se realizó la visita mensual al domicilio y le permitió registrar fotos repetidas y con el rostro cubierto como aval de que se encontraba en el país, mientras se trasladaba a países como España, Turquía, Colombia y México, desde donde ordenaba asesinatos como el de Villavicencio en Ecuador. Tras su detención, el ministro John Reinberg recalcó los lazos familiares del Lobo Menor con Wilmer Chavarría y alias Pipo, líder de los Lobos, es su hijastro, y juntos habrían organizado el asesinato de Fernando Villavicencio. Según el testimonio de Marcelo Lazo, testigo protegido de la Fiscalía, en este caso, alias Lobo Menor, mantendría un fuerte resentimiento en contra de José Serrano por haber sido quien lo detuvo por el asesinato de su hermano. Sin embargo, esto no le impidió colaborar con él para concretar el crimen de Villavicencio, por el que el exministro también es procesado en calidad de autor intelectual, José Serrano. Varias figuras del correísmo, incluido el líder máximo Rafael Correa, han sido mencionados en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio. El 17 de marzo de 2026 fue citado junto con el exsecretario jurídico por la presidencia Alexis Mera y el asambleísta de la Revolución Ciudadana Juan González, para rendir versión por su audio en el que hablarían sobre apoyar la versión de Javier Jordán de que el caso fue montado por la Fiscalía. Adicionalmente, como autores intelectuales del asesinato son investigados José Serrano y Ronnie Aleaga, exministro y asambleísta del correísmo. Pese a esto, una vez que se conoció la detención de alias Lobo Menor, las primeras reacciones provinieron del correísmo desde Cuenca. Los legisladores de esta organización política se pronunciaron para atacar al gobierno por dejar en libertad a Aguilar y felicitaron a Colombia y a México por recapturarlo. Seguimos con el desarrollo de la información y asimismo el Mercurio también nos indica que Ecuador y Colombia investigan de dónde vino la bomba que apareció en la frontera. El ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Henry Delgado, mantuvieron este 18 de marzo de 2026 una reunión con sus pares de Colombia para analizar el origen de la bomba encontrada en territorio colombiano. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa se informó
de que la reunión tuvo la finalidad de intercambiar y verificar la información presentada por ambos países. Dicho análisis demostró que la operación militar por parte de las Fuerzas Armadas del Ecuador fue legítima en el marco del conflicto armado no internacional y que fue realizada sobre territorio ecuatoriano, recalcó el comunicado. Por mutuo acuerdo se coordinó la conformación de una comisión técnica binacional para verificar in situ los motivos por los que el explosivo apareció en territorio colombiano. Textualmente dijo el ministro de Defensa: desde Ecuador ratificamos que nuestra lucha y las operaciones militares continuarán de manera firme y decidida contra las mafias única y exclusivamente dentro de Ecuador. Previamente, desde Colombia, el presidente Gustavo Petro señaló que una misión de sus Fuerzas Armadas confirmó que la bomba es de origen ecuatoriano, por lo que anticipó el envío de una nota de protesta diplomática a Ecuador. Continúa esta situación, estaremos pendientes. Y por otra parte, lahora.com.es nos indica que cada año, según el último informe del Banco Mundial, bajo el título de Política Industrial para el Desarrollo, enfoques en el siglo XXI, Ecuador destina cerca de 4.9% del PIB en incentivos a empresas, de los cuales 4.8% corresponde a exenciones tributarias y apenas 0.2% a financiamiento directo. Esto es más de 6.500 millones de dólares al año en beneficios tributarios. En la práctica, esto significa que la política industrial y productiva ecuatoriana se ha construido casi exclusivamente sobre un instrumento que es renunciar y recaudar impuestos con la expectativa de que el sector privado invierta más y contrate más trabajadores. Mientras por el otro lado, como ya se publicó, La Hora dice que menos de 2 de cada 10 empresas acceden al financiamiento. A pesar de los miles de millones de exenciones al año, los resultados no se ven. De acuerdo con el Banco Mundial, la pregunta es ¿por qué no funciona como se esperaba? Los incentivos en Ecuador no impulsan inversión, solo compensan fallas estructurales. El economista y exdirector del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, explica que en Ecuador los incentivos tributarios son solo compensaciones que cubren una serie de otras ineficiencias. Por ejemplo, existen gastos extra empresariales por el sistema rígido de contratación, por el alto costo de los insumos locales, inseguridad, falta de infraestructura, regulaciones y tramitología. Son algunas cosas que te generan pérdida de competitividad y no deberían existir, pero como no eliminas en compensación, te doy beneficios, dijo textualmente. Al final del día, de acuerdo con Briones, los beneficios tributarios, más que incentivar, al final del día, de acuerdo con Briones, los beneficios tributarios, más que incentivar cosas nuevas, empleo e inversión, terminan más bien compensando por las debilidades y distorsiones de la economía ecuatoriana. En esa línea, el informe del Banco Mundial apunta que en Ecuador se ha actuado erróneamente bajo la premisa de que dar beneficios tributarios cambie el juego por sí solo. Sin embargo, incluso en condiciones ideales, su impacto promedio en crecimiento es limitado. El problema es que muchos países, incluido Ecuador, la utilizan como si fuera suficiente por sí sola, sin mejorar educación, fortalecer infraestructura, resolver fallas institucionales, reducir la inseguridad o eliminar o modificar de manera estructural las normativas que frenan la inversión y la generación de empleo. Sin estos pilares, los incentivos pierden efectividad y se convierten en compensaciones. Bien, continuamos con el desarrollo de las noticias. Disculpen porque ando un poquito afectada la garganta y ya se nota, pero aquí seguimos con la lectura de las noticias. Teleamazonas.com dice
que 1 de cada 7 muertes de menores de edad es producto de un homicidio intencional. Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia reciente. Desde 2023, el país pasó a encabezar las tasas de homicidios en América Latina en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado, la disputa territorial entre bandas y el aumento del uso de armas de fuego en delitos violentos. Los datos más recientes muestran que la magnitud del problema, que en 2025 se convirtió en el año más violento registrado, con 9.216 homicidios intencionales, una cifra que equivale a una muerte violenta por cada hora en el país. Pero la violencia golpea a los jóvenes. El impacto de esta crisis no es homogéneo. Los datos revelan que los jóvenes son las principales víctimas. El grupo entre 18 y 29 años registra una tasa de 103.8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2025, lo que representa más del doble del promedio nacional. Esto significa que en este grupo etario ocurre la muerte violenta cada 3 horas, lo que evidencia el nivel de exposición de los jóvenes a las economías criminales y la violencia la violencia estructural. Niños y adolescentes de víctimas indirectas a principales afectados. Uno de los hallazgos más alarmantes en el informe sobre el impacto de la violencia delincuencial, crimen organizado y conflicto armado en la vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, indicadores históricos y situación actual del Ecuador del 2014 al 2025, es el cambio en las causas de muerte de menores de edad. Mientras en 2018 los homicidios ocupaban el 10º lugar, desde 2023 se convirtieron en primera causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes. Actualmente las cifras indican que 1 de cada 7 muertes de menores de edad en Ecuador es producto de un homicidio intencional. Una señal clara del deterioro del entorno de protección infantil. Las estadísticas muestran un incremento sostenido y acelerado de la violencia contra adolescentes en los últimos 12 años. La tasa de homicidios en jóvenes de 12 años a 17 años pasó de 2.8 en 2014 a 27.7 en 2025, lo que representa un incremento de casi 10 veces. Este incremento refleja una transformación estructural de la violencia, donde los adolescentes han pasado de ser víctimas colaterales a estar en el centro del fenómeno criminal. Dentro del segmento, los adolescentes de entre 15 y 17 años concentran la mayoría de los homicidios. La incidencia en este grupo es aproximadamente 4 veces superior a la registrada en menores de edad. Este patrón coincide con el perfil de reclutamiento de organizaciones criminales que suelen captar adolescentes en edades cercanas a la mayoría de edad. El incremento de la violencia también está relacionado con la mayor disponibilidad de armamento. En 2014 el 39% de los homicidios de menores de edad se cometían con armas de fuego, pero en 2025 esta proporción llegó al 90%. Entre el 2014 y 2025 se registraron 1.562 homicidios de niños, niñas y adolescentes cometidos con armas de fuego. Sin embargo, el dato más preocupante es que casi el 90% ocurrió en los últimos 4 años. Esto demuestra que el deterioro de la seguridad no ha sido gradual, sino acelerado y concentrado en el periodo más reciente. La violencia presenta además una fuerte concentración territorial. Desde 2023, 6 provincias concentran el 90% de los homicidios de menores de edad.
Estas provincias coinciden con corredores estratégicos del narcotráfico y otras rutas logísticas. Entre todas las provincias, Guayas destaca como el principal foco de violencia. Solo en 2025, esta provincia concentró la mitad de todos los homicidios de niños y adolescentes registrados en Ecuador. Este dato confirma el peso de zonas como Guayaquil y distritos periféricos en la dinámica del conflicto criminal. El informe vincula este incremento a la disputa territorial entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales. Desde enero de 2024, el Estado ecuatoriano reconoció oficialmente la existencia de un conflicto armado interno, identificando a más de 20 grupos criminales como organizaciones terroristas. Las cifras del informe también reflejan una posible instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales. Esto coincide con el aumento de detenciones de adolescentes portando armas de uso militar o policial. Este fenómeno sugiere que los menores no solo están siendo víctimas, sino también utilizados como parte de las cadenas operativas del crimen organizado, concluye. Aunque en 2024 homicidios de adultos registraron una reducción de 14.4%, la violencia contra menores siguió el camino contrario. En ese mismo periodo, los homicidios de niños y adolescentes aumentaron un 17.4%, evidenciando que las dinámicas de violencia afectan de manera distinta a los grupos etarios. Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior y el INEC muestran con claridad esta tendencia. Entre 2014 y 2025 se registraron 1.685 homicidios de adolescentes de entre 12 y 17 años, con una concentración creciente en los años más recientes. El análisis también confirma que el aumento más pronunciado ocurre desde 2021, cuando la curva comienza a crecer de forma exponencial. Otro cambio significativo es el desplazamiento de otras causas tradicionales de mortalidad juvenil desde 2023. Los homicidios superaron a los accidentes de tránsito como principal causa de muerte en menores de edad. Seguimos con el desarrollo de la información. Aquí en su informativo nacional, esta noticia la hemos leído de teleamazonas.com y ahora Expreso.es nos dice que un camión con varillas choca a bus interprovincial y deja varios heridos en Guayaquil. Un nuevo accidente de tránsito vuelve a encender las alertas en las carreteras de Ecuador. La mañana de este jueves 19 de marzo de 2026, un bus interprovincial y un camión protagonizaron un violento choque en el norte de Guayaquil, dejando como saldo varias personas heridas y atrapadas entre los restos de los vehículos. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 horas en el kilómetro 22 de la vía Adaule, a la altura del sector Capeira. En el lugar colisionaron un bus en la cooperativa Santa Lucía y un camión que transportaba varillas metálicas, las cuales, producto del impacto, atravesaron la estructura del vehículo de transporte de pasajeros. Las primeras imágenes, reportes evidencian la magnitud del accidente. Los fierros del camión penetraron la carrocería del bus, generando escenas de alto riesgo para los ocupantes, varios de los cuales quedaron atrapados en el interior, mientras equipos de emergencia acudían para asistirlos. Hasta el momento no existe un balance oficial sobre el número exacto de personas heridas, ni se ha confirmado la existencia de víctimas mortales. Sin embargo, testigos en el sitio reportaron que hasta el momento al menos 6 pasajeros resultaron con lesiones de consideración, lo que obligó a su traslado a casas de salud cercanas. El hecho se suma a una preocupante cadena de accidentes de tránsito registrados en distintas vías del país en lo que va del año. Las carreteras ecuatorianas, especialmente en tramos de alto flujo, como la vía Daule,
continúan siendo escenario frecuente de siniestros que involucran transporte pesado y buses interprovinciales. Autoridades de tránsito y organismos de socorro mantienen en el lugar coordinando labores de rescate y levantamiento de información para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, la circulación vehicular en el sector se ha visto parcialmente afectada. Ahí estamos viendo las imágenes que subieron en la cuenta de red social X de @flacomendoza1, que nos deja ver el accidente de tránsito que hubo entre el bus de transporte público y una plataforma que transportaba varillas de hierro en el kilómetro 22 de la vía Adaule, sentido Guayaquil. Cerca reportan fuerte tráfico de la zona. Bueno, eso fue anoche a las 6 horas fue hoy mismo, fue hoy en la mañana a las 6 horas con 21 minutos, hoy 19 de marzo de 2026. Seguimos con el desarrollo de las noticias y ahora el universo.com nos dice que Durán lleva 8 días sin muertes violentas. Policía realiza controles en puntos estratégicos. El cantón Durán, que integra la denominada zona 8 con Guayaquil y San Borondón, alcanza su 8º día sin registro de muertes violentas. Así lo destacó el coronel Cristian Rueda, subjefe del distrito Durán, durante un operativo desarrollado por la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026 en el cantón Durán. Esta mañana se replicaron operativos contención en 3 puntos estratégicos del cantón identificados en colaboración con el área de inteligencia de la policía. En una vía principal del cantón, en uno de los puntos de control, Rueda encabezó un operativo contención que consiste en la intervención de puntos conflictivos para que la ciudadanía pueda iniciar sus labores con normalidad. Pasadas las 6 horas después de la finalización del toque de queda vigente, allí el jefe policial subrogante destacó los factores clave para el freno de los índices de violencia desde hace 8 días recientes, incluyendo 3 de toque de queda. Dijo que los operativos contención se concentran en zonas donde anteriormente se presentaban delitos y así anticiparse a estos hechos. Seguimos con el desarrollo de las noticias y ahora en el ámbito internacional tenemos 2 noticias de Euronews.com. La primera es que Trump amenaza con volar por completo el mayor yacimiento de gas de Irán si vuelve a atacar en GNL de Qatar. Aquí tenemos un reporte que vamos a reproducir en este momento en pantalla. Donald Trump amenaza con volar por completo el mayor yacimiento de gas de Irán si Teherán vuelve a atacar el gas natural licuado de Qatar. Doha afirma que su mayor instalación de gas, Ras Laffan, sufrió daños significativos en los ataques iraníes en represalia por el bombardeo del miércoles contra su yacimiento de South Pars. En una publicación en Truth Social, el presidente Trump dijo que no quiere autorizar este nivel de violencia contra Irán debido a sus implicaciones a largo plazo, pero que no dudará en hacerlo si Doha vuelve a ser blanco de un ataque. También confirmó que Israel estuvo detrás del ataque contra el yacimiento de South Pars, que según él se llevó a cabo sin el consentimiento ni la participación de Estados Unidos por lo sucedido en Oriente Medio. El incidente ha provocado la indignación mundial, particularmente entre los vecinos de Irán en el Golfo, cuyos líderes se encontraban reunidos en Riad, ciudad que también fue atacada en ese momento. Arabia Saudí afirma que la escalada ha destruido toda esperanza de normalidad. What I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. That's all I'm interested in. And we're going to use every lever we have, political, economic, diplomatic, and elsewise. But I have to tell you, what little trust there was before has completely been shattered. Has been shattered on multiple levels. Los recientes ataques han avivado aún más la crisis mundial de precios de la energía, que ya se habían disparado rápidamente. El crudo Brent se mantuvo en torno a los $100 por barril, 87 euros, antes de los ataques a los yacimientos de gas iraníes y cataríes, un precio que ya era un 40% superior a las cifras previas a la guerra.
Los combates continúan con intensidad, con ataques estadounidenses e israelíes que golpean Teherán a diario y ataques iraníes dirigidos contra Israel y la región en general. El número de muertos supera ya los 1.400 en Irán, más de 900 en Líbano, 17 en Israel, 21 en los estados del Golfo y 13 soldados estadounidenses. Seguimos con la información internacional y finalmente también Euronews.com nos indica que la Ecuacámara despeja el camino para la plena aprobación del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. Veamos este último reporte. Los legisladores de la Unión Europea han votado a favor de reducir a cero los aranceles del bloque sobre los productos estadounidenses, tal y como se acordó en el acuerdo alcanzado entre ambas partes el verano pasado. La Comisión de Comercio del Parlamento Europeo aprobó la legislación el jueves por 29 votos a favor, allanando el camino para eliminar los aranceles de la Unión Europea sobre la mayoría de los productos industriales estadounidenses. Los legisladores habían resistido a la aplicación del acuerdo alcanzado el año pasado, ya que fue seguido inmediatamente por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, así como por nuevos aranceles sobre los productos de la Unión Europea. Aunque se ha aprobado, la adopción definitiva del acuerdo podría no producirse hasta abril o mayo, ya que los legisladores aún deben negociar la legislación de aplicación con los Estados miembros de la Unión Europea. Las enmiendas presentadas por los legisladores podrían complicar las negociaciones con las capitales, incluidas cláusulas que podrían condicionar la reducción de aranceles al cumplimiento de los compromisos por parte de Washington. Y bien, de esta manera estamos finalizando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes a partir de las 10:30 les entregamos las noticias de los distintos medios de comunicación a partir de las 10:30. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes y a los medios de comunicación que comparten este informativo nacional, y por supuesto también a las personas que apoyan este informativo nacional dando like, comentando y compartiendo. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente jueves. Nos vemos mañana viernes, que les vaya bonito. Chao, chao.